Hola, Olita, vamos a hacer un primer ejercicio de disoluciones. Voy a escribir el enunciado y ahora lo copiáis vosotros. Vale, ya lo tenemos aquí. Es un ejemplo completo, puesto que ya a este nivel tenemos que empezar a dominar las disoluciones de forma global, utilizando todas las fórmulas y demás. Así que nos vamos a meter ya de lleno en ello. Una disolución de 400 mililitros tiene una densidad de 1,25 gramos por cada mililitro. Esta disolución se preparó con 100 gramos de NaOH. Tengo que decir que cada vez que a mí me den una sustancia en una disolución, esa sustancia va a ser siempre el soluto. Aquí yo lo tengo indicado porque he querido, ¿vale? Pero si viniese solamente 100 gramos de NaOH, yo ya tengo que saber automáticamente, sin que venga eso, que ese es el soluto, ¿vale? El disolvente empleado fue el agua, lo mismo. Eso no tienen por qué dármelo, puesto que siempre que no me lo mencionen, el disolvente va a ser el agua. Determina la concentración en gramos litro, la molaridad, la concentración en tanto por ciento en masa, la molaridad y las fracciones molares de soluto y de disolvente. Bien, lo primero que vamos a hacer es apuntar los datos. Te apuntamos aquí, datos. No quiero que nadie coja 400 mililitros y escriba esto aquí. Eso no es apuntar un dato. Apuntar un dato es asignarle a una magnitud un valor. ¿Qué magnitud está representando aquí los 400 mililitros? Pues está representando el volumen de la disolución, ¿vale? Y cuando yo pongo igual a 400 mililitros, ahora ya sí están los datos, está ese dato apuntado. Es decir, apuntar un dato consiste en que a una magnitud, que en este caso es el volumen de disolución, le asignamos 400 mililitros. Y la traducción es volumen de disolución vale 400 mililitros, o es. El igual se traduce por es o por vale. ¿Por qué sabía yo que eso iba a ser un volumen? Porque, os lo voy a poner aquí, todo lo que se mida en mililitros, litros o centímetro cúbico, decímetro cúbico, metro cúbico, eso va a ser volumen, ¿vale? Luego ya que sea de disolución, de disolvente o de soluto, ya será otra cuestión. Todo lo que se mida en gramos, miligramos, kilogramos, etc., va a ser masa de soluto, de disolvente, de disolución. Y si hay algo que se mida en gramos partido de centímetro cúbico o gramos partido de decímetro cúbico o kilogramos partido de metro cúbico y demás, casi seguro que va a ser la densidad. Digo casi seguro porque también podría ser la concentración. ¿Cómo voy a decantarme yo por qué va a ser la densidad? Pues porque la palabra densidad sí que va a venir especificada, ¿vale? Ahora, ¿por qué sabíamos que este volumen, que lo de 400 mililitros, es de la disolución? Pues para algo vale la sintaxis, que dice, jolín, es que la sintaxis de lengua no vale para nada. No, sí que vale. Aquí dice una disolución de 400 mililitros. Imaginad que en sintaxis vosotros analizáis la oración que dice una disolución preciosa, o una disolución bonita, o una disolución grande, o una disolución pequeña. ¿Cómo analizaríais vosotros esta parte? Porque ahí tendríamos nosotros un sintagma nominal, ¿no? Donde aquí tendríamos nosotros un determinante, aquí un núcleo, y aquí vendría un complemento del nombre. Bueno, pues ese complemento del nombre, ¿de quién es? De disolución. Así que aquí, daos cuenta de que la sintaxis sí vale, y vale mucho. 400 mililitros es un complemento de disolución, así que ese volumen es de la disolución. ¿Chachi? Seguimos apuntando cosas. Tiene una densidad de 1,25 gramos mililitros. Vale. ¿Quién tiene esa densidad? Esa densidad, ¿quién la tiene? De nuevo, la disolución. Objeto directo. ¿Quién tiene eso? La disolución. Pues entonces otra vez, densidad de la disolución
y lo apunto, 1,25 gramos partido por mililitro. Que nadie apunte esto, porque eso no es apuntar un dato, eso es quedarte igual que estabas en el enunciado. Tú no has hecho la asignación de ese valor a una magnitud. Para hacer la asignación de ese valor a una magnitud tenemos que poner que la densidad de disolución es 1,25 gramos partido por mililitro. Ahora ya sí que está apuntado. Se preparó con 100 gramos de NaOH, que el NaOH es el soluto. 100 gramos, digo, anda, gramos, pues tiene que ser una masa. ¿Masa de quién? De soluto, pues entonces apuntamos que masa de soluto son 100 gramos. Y el soluto ponemos que es el NaOH. El disolvente empleado fue el agua. Determina, apartado A, la concentración en gramos litros. Apartado B, la molaridad. La molaridad la podemos poner así, concentración molar. O también podemos escribir simplemente molaridad igual a interrogación. Aquí estamos apuntando que la concentración en gramos litro es una incógnita y la molaridad es una incógnita. ¿Que queréis poner esto? Ponedlo. A mí me da igual. Yo lo que pasa es que prefiero ponerlo con una M mayúscula y ya está. Apartado C. La concentración en tanto por ciento en masa, pues lo mismo. Podemos escribir porcentaje en masa o riqueza en masa o concentración en tanto por ciento en masa. Me da igual. D. Molalidad, una M minúscula, o concentración molar. Y apartado E, fracciones molares de soluto y de disolvente. Para las fracciones molares no se pone una X, se pone una letra que se llama chi, ¿vale? Entonces es chi de soluto y chi de disolvente. Son las dos que tengo que utilizar. Daos cuenta de que utilizo la D mayúscula para disolución, D minúscula para disolvente y S para soluto. Vale. ¿Qué fórmulas tenemos nosotros para trabajar con disoluciones? Tenemos unas cuantas. La primera, masa de disolución es igual a suma de masa de soluto y masa de disolvente. También tengo que los moles de soluto es masa de soluto entre masa molar de soluto. Moles de disolvente es masa de disolvente entre masa molar del disolvente, que sería el agua. Y ahora tengo un montón de concentraciones. Por un lado la concentración en gramos litros, que es la masa de soluto entre el volumen de disolución en litros. La concentración molar, que es moles de soluto entre volumen de disolución en litros. La concentración molar, que son moles de soluto entre masa del disolvente en kilogramos. El tanto por ciento en masa, masa de soluto por 100 entre masa de disolución. El tanto por ciento en volumen, volumen de soluto por 100 entre volumen de disolución. Fracción molar de soluto, moles de soluto dividido entre los moles totales, que es la suma de moles de soluto más moles de disolvente. Y la fracción molar de disolvente, que son los moles de disolvente entre los moles totales, que es la suma de moles de soluto más moles de disolvente. Hay gente que pone esto así, NT, pero ¿qué es NT? NT no tienes manera de calcularlo directamente. Lo tienes que calcular como la suma de NS más ND. Así que yo prefiero ponerlo así. Y luego está la fórmula de la densidad. Densidad de la disolución es masa de la disolución entre volumen de la disolución. Y esas densidades también se pueden escribir para el disolvente y para el soluto. Masa de disolvente entre volumen de disolvente, masa de soluto entre volumen de soluto. Como son una jartera enorme de fórmulas, yo lo que hago es daroslas, pero como en un mapa de cálculos. Y así sabéis o podéis intuir de qué cuándo, sobre todo cuándo, tenéis que utilizar cada cosa. Y así no os atoráis. Os voy a poner ese esquemilla ahí.
Vale, ahí tenemos ese esquema. Lo vamos a ir practicando con el ejemplo. Voy a señalar de aquí las cosas que me están dando. Me están dando el volumen de disolución. ¿Qué es esto? Me están dando también la densidad de la disolución. Y me están dando también la masa de soluto. Como yo también sé quién es el soluto y quién es el disolvente, que es el agua, doy por hecho que yo puedo sacar las masas molares, ¿vale? Porque o bien me las da el enunciado, o bien si no me las dan es porque dan por hecho de que yo tengo a mano una tabla periódica para sacar las masas atómicas. Si queréis os las doy yo aquí, y si no las tenéis que buscar. Masas atómicas en UMA del hidrógeno 1, del oxígeno 16, del sodio 23, ¿vale? Ya no necesito ninguna más. Vale, daos cuenta, ya tenemos aquí nosotros marcadas las cosas que me han dado. Y ahora me piden, lo primero que me piden es la concentración, esta, en gramos litros. Para yo poder calcularla, tengo que tener las dos cosas que están en sus extremos. Voy a poner en rojo. ¿Tengo las dos cosas que están en sus extremos? Sí. Pues entonces me puedo venir directamente a su fórmula y calcular la concentración. ¿Vale? Me voy a apartado A entonces. Aquí pongo resolución. Para sacar la concentración en gramos litros, hago masa del soluto entre volumen de disolución en litros. Para pasar de mililitros a litros, divido entre 1000. Concentración en gramos litros sería masa de soluto, nos han dado 100 gramos. Y el volumen de disolución en litros, 0,4 litros. Vale, pues esto me sale 250 gramos por cada litro. Vale, y eso ya lo tenemos calculado. Apartado B. En el apartado B me piden la molaridad. Y mirad, aquí nos damos cuenta de que para la molaridad yo necesito tener tanto el volumen de disolución como los moles de soluto. Eso es lo que me dice esa fórmula. ¿Tengo los moles de soluto? No, no tengo los moles de soluto, pues yo no lo tengo aquí marcado en morado. ¿Cómo saco los moles de soluto? Bueno, pues para eso está el mapa este. Dice, lo sacas a partir de la masa de soluto que tengo aquí, utilizando la masa molar del soluto. Entonces, esa es esa fórmula. Entonces, primero tendré que sacar los moles de soluto con la masa molar del soluto. Y luego ya cuando tenga los moles de soluto, ya puedo utilizar la fórmula de la molaridad. Calculo moles de soluto. Moles de soluto es masa de soluto entre la masa molar del soluto. Sustituimos. La masa de soluto 100 gramos y la masa molar del soluto, que es la del NaOH, sería 23 del Na más 16 de la O más 1 del hidrógeno. Se me van gramos con gramos y aquí me queda 100 entre 40, que es 2,5. 2,5 mol de NaOH. Algunos os equivocáis y aquí en vez de mol escribís N. No, N solamente se puede poner en la magnitud. En la unidad de la magnitud obligatoriamente hay que poner la palabra mol, que es la unidad.
Vale, pues ya tengo yo los moles de soluto y ahora, cuando yo ya tengo los moles de solutos estos, ya tengo las dos cosas que aparecen en los extremos de la flecha de la molaridad, así que ya puedo utilizar la fórmula de la molaridad. Calculo la concentración molar, que lo podéis poner así si queréis, o solamente M, mayúscula. Molaridad igual a moles de soluto entre volumen de disolución en litros, 2,5 moles entre 0,4 litros. Y eso nos sale 2,5 entre 0,4, 6,25. Vale, la unidad de la molaridad puede ser o bien una M mayúscula que se lee molar, o bien puede ser también mol partido por litro, cualquiera de las dos, la que vosotros prefiráis. Eso sí, solamente ponemos una de ellas. M igual a 6,25 molar. Bueno, pues el apartado B ya lo tenemos también. Ahora tenemos que irnos al apartado C. Este y ese ya lo tenemos. Mirad, el porcentaje en masa. Porcentaje en masa está aquí, ¿verdad? Yo necesito tener tanto la masa de soluto, que esa me la daban de primera, como la masa de disolución. Ahora, ¿de dónde saco la masa de disolución? Vale, pues aquí lo tengo muy claro. Si tengo el volumen de disolución y tengo la densidad de disolución, tengo que calcular la masa de disolución utilizando la fórmula de la densidad. ¿Vale? Así que me voy directamente a la fórmula de la densidad de disolución, que es esta, y de ahí saco la masa de disolución para después ya calcular el tanto por ciento en masa. Calculamos masa de disolución con la densidad de disolución. La densidad de disolución 1,25, que son gramos partido mililitro. Bien, pues esto me dice que la masa de disolución me va a salir en gramos si el volumen lo utilizo en mililitros. Así que siempre os voy a preguntar a vosotros, ¿en qué unidad utilizo el volumen? ¿En mililitros o en litros? Bueno, pues si lo utilizas en la fórmula de la molaridad o de la concentración en gramos litros, entonces ahí lo utilizas en litros, porque así viene en la fórmula. Pero si lo utilizas con la densidad, tienes que ver qué unidades lleva de volumen la densidad. Como lleva en mililitros, pues lo tienes que utilizar en mililitros. Así que ponemos aquí 400 mililitros. Despejamos la masa de disolución, eso pasa multiplicando. 1,25 gramos partido mililitros por 400 mililitros. De hecho, os dais cuenta que aquí se van. Si lo hubiéramos puesto en litros, no se iban. Y me sale, por tanto, que la masa de disolución son 500 gramos. Cuando ya tengo yo que la masa de disolución son 500 gramos, ahora ya nos vamos a la fórmula de la riqueza en masa. La riqueza en masa, que es masa de soluto por 100 entre masa de disolución. Si os dais cuenta, pues fijaros que con el paso anterior lo que hemos hecho nosotros ha sido calcular la masa de disolución y ahora yo ya tengo los dos extremos del porcentaje en masa, así que ya puedo aplicar su fórmula. Porcentaje en masa igual a 100 gramos de soluto por 100 entre 500 gramos de disolución, pues eso nos sale del 20%. Y ya lo tenemos calculado. Para aprovechar el espacio, ya voy a empezar a escribir aquí en esta parte. Toca ahora el apartado D, en el que me piden la molalidad. Vale. Mirad. La molalidad necesita de los moles de soluto y
de la masa del disolvente. Los moles de soluto ya los tenemos. Pero ¿y la masa del disolvente? La masa del disolvente no, ¿verdad? ¿Cómo calculo la masa del disolvente? Haciendo uso de esta primera fórmula. O sea que para esto está el mapa este. Dices, hostia, ¿qué me tengo que estudiar? No, hombre, no te tienes que estudiar el mapa este. Este es solamente una guía para hacer los primeros ejercicios. Es como el turista que se va a Benidorm. El primer día coge el mapa, el tercero ya no, porque ya se sabe las calles. Pues aquí lo mismo. Esto es solamente para coger manejo con las fórmulas. ¿Que te sabes las calles de Benidorm? Pues no coges el mapa, pues aquí igual. Oye, que tú eres capaz de tirar solo por tu cuenta, pues fenomenal. Pero para quien no sea capaz de tirar solo por su cuenta, pues yo le tengo que proporcionar una herramienta que es esta. Sacamos entonces de aquí la masa del disolvente, porque la masa de disolución ya la tenemos y la masa de soluto ya la teníamos. ¿Vale? Entonces sacamos la masa de disolvente. Eso va a ser lo primerito. Sacamos masa de disolvente, que ponemos masa de disolución es igual a masa de soluto más masa de disolvente. La masa de disolución, 500 gramos. La masa de soluto, 100 gramos. Pues la masa de disolvente, despejando, el 100 pasa restando, nos queda 400. 500 menos 100, 400. 400 gramos. Cuando ya tengo yo la masa de disolvente, que es agua, lo que hago es calcular la molalidad. No confundáis la M minúscula con masa. Lo vamos a leer masa cuando lleve un subíndice, soluto, disolvente o disolución. Pero si solamente es la M, entonces es concentración molar. Vale, esa concentración molar se calcula con moles de soluto dividido entre la masa del disolvente en kilogramos, que tenemos aquí la fórmula. Tenemos ahí la fórmula. Y ya la podemos calcular porque daos cuenta de que tenemos los dos extremos, tanto los moles de soluto como la masa del disolvente en kilogramos para sacar la molalidad. Pues venga, al ataque. Sustituimos. Moles de soluto fueron 2,5 mol de NaOH. Solo pongo si quiero lo del NaOH. Y divido entre la masa del disolvente en kilos, que es 0,4. Divido entre 1000. Me sale 6,25. Casualidad, que salga igual que la molaridad. De hecho, casi nunca va a coincidir. Aquí ha sido casualidad desde la vida. Y ahora su unidad puede ser una M minúscula, que se lee molal, o mol partido por kilogramo. Cogéis la que queráis. Y solamente escribimos una de ellas. Ahora, para finalizar, nos vamos al apartado E, en el que nos preguntan las fracciones molares de soluto. En mi mapa, para las fracciones molares de soluto, ¿qué necesito? Los moles de soluto y que los tengo. Y los moles de disolvente, que esos no los tengo. ¿De dónde los saco? Con la masa del disolvente y la fórmula de la masa molar. ¿Vale? Entonces primero saco los moles de disolvente y luego ya hago la fracción molar de soluto. Calculo los moles de disolvente es masa de disolvente entre masa molar del disolvente, que es el agua, 400 gramos, entre 2 por 1 más 16 gramos mol. Es decir, 400 entre 18, 22,2 periódicos. Moles de disolvente. Vale, y ya con eso, pues yo puedo sacar las dos fracciones molares, la de soluto y la de disolvente. El denominador de las dos es el mismo, es la suma de moles de soluto y moles de disolvente. Y arriba, en la fracción molar de soluto va el soluto y en la otra va el disolvente.
¿vale? Así que aquí es 2,5 entre 2,5 más 22,2 periódicos, y aquí es 22,2 periódicos entre 2,5 más 22,2 periódicos. Nos sale 0, cogemos 4 decimales, 1, 0, 1, 1. No tiene unidades porque lo de arriba es mol y lo de abajo también es mol y se tacha una cosa con otra. Y del otro nos sale 0,8989. Siempre que calculéis las fracciones molares tenéis que hacer pasar un test, y es que la suma de las fracciones molares me tiene que dar 1. Aproximadamente igual a 1, ¿vale? Si no sale clavado 1 es porque no habéis cogido todos los decimales o no habéis redondeado bien. Pero lo que no puede salir es 0,96 o 1,04 o 1,02. Eso no. Tiene que salir 1,00001 o 0,999994, algo así. Y ya tendríamos esto. ¿Vale? Y aquí efectivamente si sumamos me sale 1 clavado. Lo cual quiere decir que está bien, ¿vale? Bueno, pues ejercicio completito de disoluciones. Y así ya vamos a poder ir haciendo algunos ejercicios.